Hoy quiero hablarte de la culpabilidad y la gracia. Hemos entrado en una serie que estoy llamándole Edificando sobre la gracia, una palabra increíble. Si la estudias bien, no solo si la estudias, sino si la sabes aplicar en tu vida. Pero vamos a hablar de la culpabilidad. Vamos a hablar qué papel juega la gracia cuando tú y yo no estamos tranquilos por algo que hicimos o nos hicieron. Todos en una ocasión u otra nos hemos sentido culpables de algo. De algo te has sentido culpable. Algo que la espinita te dejó inquieto diciendo qué pasó, por qué lo hice, por qué hablé así, por qué traté así a esta persona. Inclusive hemos luchado con algunas cosas que a veces nos cuesta trabajo admitirlas, pero todos estamos en el mismo barco. Es muy fácil criticar al que está jugando. Por ejemplo, estaba en un juego de los padres y alguien estaba detrás de mí y le dijo al que cometió error, no hagas eso. Y dije, qué fácil es hablar cuando no estás jugando. Es como ayer, digo, ¿quién no criticó a Canelo? Se te perdió la... No, pues métete ahí el ring, vamos a ver si es cierto, si vas a opinar lo mismo. Digo, ¿por qué? Porque muchas veces tú y yo hacemos cosas o decimos cosas y se te olvida que estamos en el mismo barco. Sí, estamos en el mismo barco. Mira lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. El que obedece toda la ley, pero falla en un solo punto. Obedeces toda la ley, pero llegas a fallar en un solo punto. Es culpable de haberla desobedecido toda. Póngase a pensar en esa porción bíblica. Póngase a pensar en esa parte. Cuando se trata de evaluar la culpabilidad, existen diferentes grados de culpabilidad. No solamente hay un grado, hay diferentes grados y hay muchas maneras. Algunas personas cometen algunos crímenes que merecen que eso les suceda. A eso se le llama justicia. Simplemente si tú haces el mal, la justicia eventualmente te va a alcanzar. Pero este versículo del cual les acabo de leer está hablando de la justicia de Dios. De la justicia de Dios. Debemos reconocer el hecho de que ya sea que es un pecado o varios pecados en nuestras vidas, todos hemos resbalado. Tú no puedes ser tan ligero decir en condenar a alguien mal, hablar mal de alguien más, de tu prójimo o de algún otro cristiano o de algún líder o de alguna iglesia, porque tú también, el hecho de que critiques a alguien no te hace mejor que a la persona que estás criticando. Porque todos hemos pasado por esta situación. Todos hemos pecado y todos estamos en el mismo barco. Hoy voy a tratar con este asunto y llegar a comprender que Dios tiene una respuesta. Por ejemplo, lo primero que quiero tratar con ustedes es esto. La pregunta es, ¿qué es la culpabilidad? Cada uno de nosotros sabemos lo que es sentir la culpabilidad. Miren lo que dice el Salmo 38, versículo 4. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada, ¿para qué? Cuando la culpa está tomando el control total de tu vida, está invadiendo todo el espacio que Cristo y su gloria deberían de hacer a través de su gracia, entonces te vas a abrumar. Vas a sentir una carga demasiado pesada que no puedes salir de ella. Todos conocemos ese sentimiento que nos abruma, esa pesada carga que sentimos. Es decir, cuando estamos pasando por esa culpabilidad, espero que nadie se dé. Usted conoce la palabra esa que sigue, cuenta. Porque sabemos que hemos hecho algo mal. ¿Acaso Dios quiere que usted se sienta culpable o mal de algo que sucede en tu vida? Claro que no. Esa no es la manera de Dios que trabaja. No es que Dios le está diciendo, bueno, hiciste algo malo, así que vas a vivir por un tiempo con ese sentimiento de culpabilidad. Como Dios estuviera en el cielo esperando castigarnos a cada uno de nosotros. Déjeme decirle, el propósito de la culpabilidad no es para que usted se sienta mal. Escuche bien, el propósito de la culpabilidad no es para que usted se sienta mal. Dios tiene un propósito mucho mayor que eso. En realidad la culpabilidad es una luz de advertencia. Escuche bien, la culpabilidad, si hay una culpabilidad en tu vida, es una luz de advertencia. Es una luz de advertencia que se enciende para darnos a saber
que algo está mal, que algo necesita atención, que algo necesita ser arreglado. Es como la luz que se enciende en el tablero de tu carro. ¿No le ha pasado? Que usted va, mira esa luz, ¿qué? Te está diciendo que necesitas servicio, o necesitas aceite, o el carro se está calentando, o un sensor no está funcionando, algo. Y si tú no le haces caso a esa luz, te va a salir más caro después. Son advertencias. Hay muchas maneras de tratar con el problema de la culpabilidad. La gente a veces ignora esa luz que se enciende en el tablero de su carro, o lleva a su carro al taller y le dice el mecánico que con sus aparatos apague esa luz, pero no arregla el asunto. Oye, no puedes conectarle algo y resetear ahí para que se apague esa luz. Pero si no, y a ver nosotros cómo lo hacemos a la mexicana. O quítale el foquito. En lugar de arreglar, quítale el foquito, mano. Ponle un tape ahí, no quiero verlo. Me molesta. Cuando la luz te está diciendo, necesita atención. Y hay muchas maneras de arreglar o tratar con el problema de la culpabilidad. Muchas veces lo ignoramos o pretendemos que no existe. Existen muchas maneras en la vida, pero si en verdad hay algo mal, la mejor manera de tratar es arreglarlo. El hecho de que está mal no quiere decir que tenga que empeorar. Si está mal y te está molestando, ¿qué vas a hacer para arreglar ese asunto? ¿Qué vas a hacer para mejorar tu estado espiritual? ¿Y por qué no ir con aquel que nos hizo y conoce cómo funcionamos? Y para eso es pasar tiempo con Dios. Este canto lo decía claramente: si no estoy en tu presencia, si no tengo la intimidad contigo, yo no quiero seguir, porque el mundo es cruel. El mundo es cruel. Dios necesita ayudarnos, quiere ayudarnos, y esa debería de ser nuestra oración. Dios, necesitas ayudarme, sanar, componer esto en mi vida. Esa es la luz de advertencia que trae a Dios más cerca a nosotros, porque muchas veces la culpabilidad te hace sentir lejos de Dios. Antes de seguirle, quiero que aprendamos la distinción importante que se descubre de la culpabilidad. Existen dos distinciones importantes. Número uno, lo que viene siendo la culpabilidad genuina. Déjenme hablarles primero de esto. Todos hemos tratado con esta culpabilidad genuina. Esa culpabilidad genuina viene del hecho de que hemos hecho algo malo o cosas malas que nos han lastimado y que hemos lastimado a otro y que hemos lastimado el corazón de Dios. Cuando tú reconoces que has hecho mal o has hecho mal contra alguien, has lastimado a alguien o has lastimado a Dios, esa es una culpabilidad genuina. Es una luz que se encendió en tu vida que te está diciendo: arregla estas cosas, o arréglate con Dios, o no hagas estas cosas. Simplemente te está advirtiendo para que te componga. Pero también hay una culpabilidad número dos, falsa. Hay una culpabilidad falsa. Esto es pensar que tal vez hay una luz en el tablero de tu carro y se preocupa tanto que llega a sentirse culpable. Hay mucha gente que vive con una culpabilidad falsa. Y lo triste de todo es que no saben cómo se siente, amado, o qué siente, o por qué lo siente de esa manera. Amados, simplemente están siendo engañados. Debemos comprender que la mayoría de las veces la culpabilidad falsa en nuestras vidas es el resultado de incidentes que tal vez no fueron sus culpas. Usted está cargando cosas que no debe de estar cargando, que son generacionales, que tiene que aprender a cortar esas maldiciones. Algunas personas luchan con la culpabilidad falsa porque se ven involucrados en un círculo de los pecados de alguien más. Tal fueron pecados de sus padres, o un amigo, o un abuso físico o emocional. Tal vez sienta que por lo que ellos hicieron, usted se siente culpable. Y hay mucha gente que todavía hoy en día vive de esa manera. Por lo que su papá le hizo o hizo, se siente y lleva un sentido de culpabilidad. También hay tiempos en que la culpabilidad falsa está presente porque usted no deja ir su pasado. Se encariñó con la culpabilidad falsa. Dice: ¿qué voy a hacer si ya no la tengo? Y si la extraño, mejor aquí se quede conmigo. Y no dejamos ir ese pasado. Inclusive, amado, la gente dice lo siguiente: le he pedido muchas veces a Dios perdón, a Dios le ha pedido perdón y aún no siento que soy perdonado.
Puedo hacerte la pregunta, si tú le has pedido perdón a Dios y no sientes que has sido perdonado, ¿cuántas veces más le tienes que pedir perdón a Dios por lo mismo y lo mismo y lo mismo? Es una culpabilidad falsa la que te está llevando a una crisis. El apóstol Pablo les habla a algunas personas que estaban luchando con una culpabilidad falsa al tratar por ellos mismos sentirse mejor. La gente cuando acepta a Cristo empieza bien, pero después empiezan ciertos asuntos en su vida pensando que son sus esfuerzos, pensando que son su inteligencia, pensaron porque ya se saben Juan 3:16 de memoria que ya la tienen hecha y están luchando por ellos mismos. Miren lo que Pablo les dice aquí en Gálatas, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Será posible que sean mire, y se enojan conmigo? Mire cómo Pablo dice que sean tan tontos. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? O sea, ¿dónde está la lógica que necesitabas al Espíritu de Dios para empezar una nueva vida, pero ahora no lo necesitas para ir mejorando tu vida? ¿Qué te ha hecho pensar que el Espíritu de Dios te sale sobrando y por eso no vienes a la iglesia, haces lo que quieres, tú buscas a Dios donde quiera y no estás involucrado con lo que Dios quiere en tu plan? Dice, empezaste tu nueva vida en el Espíritu, pero ahora estás corriendo tu vida nueva en tus fuerzas. Por eso te vienen los sentidos de culpabilidad. Esta es la señal de lo que sucede cuando estamos luchando con una culpabilidad falsa. No podemos sentir, amados, no podemos sentir el perdón de Dios, así que tratamos más y más de mejorar por nuestro propio poder, por nuestra propia manera. Déjame darte las 3 pruebas rápidamente para discernir si es una culpabilidad genuina o falsa en tu vida. Son preguntas. Simplemente tú tienes que hacerte esta pregunta y contestarla por ti mismo. La primera es, ¿está enfocada en la gente o en Dios? Esa culpabilidad que sientes está enfocada por lo que te dicen o crees o es Dios mismo tratando contigo. Y solamente tú la puedes contestar. Aquí hay una frase del doctor Paul diciendo, la culpabilidad falsa es esa que viene como resultado del juicio y las sugerencias del hombre. ¿Cuántas veces la gente no viene y te acusa? Tiene una opinión de ti. Eso le pasó a Job. Cuando estaba pasando por lo que estaba pasando, vinieron amigos y ¿saben qué? Después del silencio que tuvieron con él, empezaron a cuestionar su vida. Y lo querían hacer culpable, que fue por la culpa de él que estaba pasando esta situación. La culpabilidad genuina es aquella que viene como resultado del juicio divino, lo que Dios piensa de esa situación. Si usted lucha con la culpabilidad falsa, entonces se va a encontrar buscando la aprobación del hombre, inclusive ahí le va, se preocupa más por el qué dirán, qué van a pensar. Y se preocupa más por lo que la gente anda diciendo, en lugar de ¿qué piensa Dios sobre esto? Y la gente camina de esa manera. Otra pregunta sobre que es otra prueba, y es una buena pregunta esta, ¿es vaga o específica? Esa culpabilidad que estás sintiendo, ¿es una culpabilidad vaga o específica? Algunas personas dicen algo como esto, si se siente como una nube, no sé explicarlo, se siente como una neblina, no, es que no, la verdad esa culpabilidad es que no tengo palabra. Mire, si no sabe cómo deshacerse de ella, y usted no puede apuntar dónde viene ese problema, más probable es que sea una culpabilidad falsa. Porque Dios siempre le va a dar al grano. Y siempre su espíritu le va a ir directamente a donde usted necesita cambiar. Muchas veces no sabe de dónde viene la culpabilidad o por qué se siente así. La mayoría de las veces cuando es un sentimiento así, es que es el diablo que trae y llega a tu vida con todas las acusaciones de amados en tu vida. Viene a recordarte lo que hiciste, a decirte quién eres y que Dios no te va a perdonar por lo malo. Y cuando tú vives de una manera vaga, el diablo está agarrando como una escopeta y tirando a ver a qué le pega.
Pero cuando es específica, el Espíritu te está llevando directamente las cosas que tiene que arreglar. Es como, a ver, la gente que se enoja con alguien y yo le digo, es que no voy, es que no sé, tengo que orar al Señor. O sea, tú crees que tú tienes que ir a orar al Señor cuando el Señor dice que en lo que dependa de ti, estar en paz con alguien más. Dios tiene áreas específicas en tu vida y en la mía que yo tengo que ir mejorando, que tengo que ir cambiando. Y eso muchas veces no lo entendemos. La otra pregunta, para que sea una prueba de saber si es una culpabilidad genuina o falsa, ¿son reglas o relaciones? ¿Son reglas o relaciones? Si la persona está luchando con la culpabilidad falsa, entonces el gran sentimiento es quebranté la regla. Quebranté la regla. Si la persona está luchando con la culpabilidad genuina, entonces el gran sentimiento es he lastimado a alguien. He lastimado a mi esposa, a mi esposo, o he lastimado el corazón de Dios. Amado, en otras palabras, cuando interrumpes una relación, eso te debe de preocupar más. Esa es la diferencia entre las dos culpabilidades. Ahora, nuestras maneras de tratar o para tratar con la culpabilidad. Quiero volver a la luz del tablero de ese carro. ¿Qué es lo que va a hacer cuando esa luz se enciende? A mí me desespera, yo que rápido ando buscando a ver quién, o llevarlo al servicio, ¿qué es? Y a veces es algo tan insignificante, pero yo no lo sé. Yo no lo sé. Hay algunos de ustedes que el tablero de ustedes, amados, se parece al espíritu navideño. Ya no tiene que ir a ver dónde hay luces de Navidad, nomás súbete al carro del vecino. Dile a tu hermano, ¿me prestas tu carro en Navidad? Porque más quiero sentirme como estoy en Navidad en pleno verano. Todas las luces les funcionan. Y no has arreglado el problema. ¿Qué va a hacer si la luz se enciende? ¿Cómo va a tratar con esa luz? Es de admirarse de cómo tenemos maneras comunes para tratar con esos sentimientos. Desde el principio, con el primer hombre, la primera mujer y el primer pecado. Ellos trataron con el primer pecado como muchos de nosotros lo tratamos. Muchos de nosotros podemos relacionarnos con el primer hombre y mujer. En Génesis capítulo 3 la Biblia nos dice lo que la primera pareja hizo. Génesis 3. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de la desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Ahora, ¿usted qué cree? ¿Que Dios no los iba a ver? Claro que sí. Pero ellos en su espíritu de culpabilidad por haber desobedecido a Dios, no entendieron totalmente ese cuadro. Versículo 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Como si estuviera, de ahí salieron los juegos de las escondidas. ¿No le ha pasado a usted que jugaba a las escondidas? Cuentas hasta 10 y... El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer. Ay, hermanas. Y así quieren que las llevemos al Subamir cada domingo. O sea, qué pronto se zafó este hombre, ¿no es cierto? Ay, la mujer que me dices. No, la mujer que tú escogiste. Porque cuando Dios le dio a la mujer a Adán, se la dio perfecta. La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto. Y él muy obediente. Y yo lo comí. Esta historia nos indica 3 maneras en que respondieron y que también tú y yo respondemos en el día de hoy. 3 maneras de responder. Número 1, respondemos con vergüenza. Cuando hay un espíritu de culpabilidad, el ser humano responde con vergüenza. Nos sentimos mal sobre lo que ha sucedido. Si usted cree, inclusive yo me he topado con gente que se va de la iglesia y no quieren regresar por vergüenza. Yo le digo, vénganse. A veces me han dicho, es que yo no voy a ir porque hay una hipocresía. Vente, hay lugar para uno más, vente. Pues, ¿qué más les digo?
Y mucha gente por vergüenza toma decisiones inadecuadas. Se quiere esconder. Si usted cree que puede sentirse lo suficientemente mal sobre las cosas malas, entonces ¿qué va a hacer para mejorarle? Si ya se siente mal y están empeorando, ¿qué vas a hacer? El esconderte no soluciona el problema. Adán y Eva tuvieron vergüenza y se fueron a esconder. Amados, el sentirse avergonzado no funciona y no ha funcionado. Enfréntate, aunque te dé vergüenza, enfréntate. Número 2, ¿cómo respondemos? Respondemos escondiéndose. Ellos respondieron al esconderse. Tú y yo a veces cuando estamos con la culpabilidad nos escondemos, que no me vea, ya no quiero ir, o todo ocultamos. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Esta pareja intentó esconderse de Dios entre los árboles, así como si Dios no pudiera verlos. En otras palabras, es como la luz del tablero en tu carro, enciende y tú ya no lo quieres. ¿Sabes lo que haces? Le pones la mano para que no lo veas. Voy a manejar con la mano, sí. Pero eso no arregla el problema. Aunque le pongas tape, aunque le pongas algo, un cartón enfrente, vas a tapar todo lo demás que necesitas. Pretendes que nada ha sucedido al esconderte. Número 3, ¿cómo respondemos? Respondemos culpando a los demás. Esta es una respuesta popular. Adán culpó a su esposa, Eva culpó a la serpiente. ¿Se fija? Lo que hace la culpabilidad, siempre culpamos a alguien más. Ahora, te voy a dar la manera de Dios para tratar con la culpabilidad. La manera de Dios para tratar con la culpabilidad es en una sola palabra, la gracia. Es su gracia. Dios va a cubrir con su gracia tu sentido de culpabilidad. La Biblia nos dice sobre la nueva vida que Dios nos ha dado. Inclusive, mire lo que dice primera. ¿Cuántas veces, amados, tú y yo hemos leído primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Voy a tomar este versículo y te voy a enseñar 3 cosas muy importantes para que apliques la gracia de Dios en tu vida. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará ¿de qué? Ahora, la primera fase de este versículo dice, si confesamos nuestros pecados. En otras palabras, esta es parte para tratar con la culpa. Esa es la parte de la gracia de Dios. Y confesamos que Dios es justo y perdonador. Esa es parte de lo que tienes que hacer. Empezar a reconocer que hay un sentido de culpabilidad en tu vida. De esa manera es que se trata con la culpabilidad para que ya que, amado, si no la tratas, la culpabilidad te va a empeorar o te va a destruir. Te va a empeorar o te va a destruir. Déjame darte las maneras de Dios de tratar con la culpabilidad. Número 1, confiese sus pecados. Confiese sus pecados. Necesitamos confesar nuestros pecados. Hay que reconocer que hemos pecado. ¿Qué es lo que la palabra pecado significa? Una de las definiciones de esta palabra es errar al blanco. Cuando habla de pecado es errar al blanco. You're missing the target. Estás errándole al blanco. Ese pecado te está llevando o te está desviando. Si hacemos todo a nuestra manera, le vamos a errar al blanco. Cuando pensamos siempre en nosotros mismos y no tomamos el consejo de Dios, le vamos a errar. Cuando dejamos que a Dios fuera de nuestra vida, le vamos a errar. Y al errarle nos vamos a meter en lío. Por eso la gente se mete en lío, porque no quiere confesar, reconocer y le está errando. Está pecando y cuando pecas, estás errándole al blanco. Cuando llegamos a cometer pecado, hacemos una de 2 cosas. O lo encubrimos o lo enfrentamos. Y mucha gente prefiere encubrirlo como si nada haya pasado. Muy poca gente se arma de valor y lo enfrenta. Así que lo primero que tienes que hacer es pedirle a Dios y reconocerlo. Reconocer que has pecado. Mira lo que dice el Salmo 69. Tú sabes, oh Dios, si me he extraviado, pues no te están escondidos, ¿qué? Mis errores. Aunque tratemos de esconder nuestros pecados, no se va a poder, puesto que Dios los está viendo. Dios sabe todo eso. Inclusive a Dios no le vas a sorprender cuando se los confiese. Lo único que Dios quiere es que tú lo reconozcas.
Y la manera de reconocerlo es confesar. El confesar es decirle a Dios que Él está en lo correcto y que nosotros estamos equivocados. Confiese su pecado. Número 2, confíe en el carácter de Dios. Confíe en el carácter de Dios. Hay muchas personas que confiesan su pecado, pero nunca llegan a conocer al Dios que los ha perdonado. Es por eso que estas personas nunca llegan a sentir el perdón de Dios que Dios quiera dar. Mira otra vez el versículo 9 de Primera de Juan 1. Si confesamos nuestro pecado, y luego aquí hablo, subrayo, Dios, habla del carácter, que es fiel y justo. Ese es el carácter de Dios. Ahí tenemos que confiar. Usted puede contar con Dios, puede contar con su fidelidad. Mucha gente piensa que no puede acercarse más a Dios porque no sienten el perdón. Pero la realidad de las cosas es que es todo lo contrario, porque entre más cerca esté la persona de Dios, más podrá sentir su perdón, amado, y más va a sentirse amado y perdonado. Pero tienes que acercarte a Dios y creer que Dios es un Dios de esa palabra. Mire lo que dice Hebreos. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Y mire lo que dice, interiormente, purificado de una conciencia ¿qué? ¿Cuántos creen que Dios puede purificarte interiormente de una conciencia culpable? Tú tienes que creerle a Dios eso. Mucha gente dice, es que le pedí a Dios, pero no me siento perdonado. No, es que tú no le has confiado el carácter de Dios. Si Dios dice que te va a perdonar, es porque eres perdonado. Tenemos que confiar. Cristo nos ha hecho libre de una conciencia culpable. De eso se trata la cruz. Por eso fue por lo que Cristo dio su vida en la cruz. Es a través de la gracia de Dios que podemos llegar a ser lo que Él desea que seamos. Es por eso que nosotros, amados, logramos el perdón de la culpabilidad cuando creemos en el carácter de Dios. Debemos confiar en ese carácter. Dios es fiel y justo. Yo le creo. Yo le creo. Y lo tercero de cómo Dios trata con la culpabilidad a través de su gracia, no solo es confiese su pecado, no solo es confíe en el carácter de Dios, acepte, número 3, el perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios será fiel. Él puede ser confiado para perdonarnos. Y luego veamos cómo termina este versículo. Inclusive subrayé el versículo 9, la última parte, dice, y nos limpiará de todo ¿qué? Y nos limpiará de ¿cuántos pecados? Todos. La Biblia nos dice que nos limpiará de toda maldad. Y no de la mayoría de las maldades, no de algunas maldades. Eso es lo que la gracia de Dios hace. La promesa de Dios es perdonarnos completamente. Mire lo que dice Juan 3:18. El que cree en el Hijo de Dios no está ¿qué? Condenado. Cuando creemos en Cristo, confiamos en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. La Biblia nos dice que no nos va a juzgar ni a condenar, porque hemos creído en el Hijo de Dios. Debemos aprender a aceptar completamente el perdón de Dios. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a volver a pecar o ofender a Dios, pero siempre que llegamos a ofender a Dios y se lo confesamos, dice la Biblia que Dios nos perdona. Déjeme explicarle ya para terminar cómo aplicaría esto. Es cuando una persona va al hospital de emergencia y lo atienden. Esa persona que fue al hospital, esa persona sabe que le va a llegar una factura con cantidades grandes por la atención que recibió, ¿no es cierto? Si no tiene seguro, agárrense de las manos, dice el Puma. Usted sabe eso. Inclusive yo creo que le cobran hasta por lo que espera. Porque para que lo atienden, que es 1 hora y esperó 4 horas, 6 horas, dice, te vamos a cobrar por esperarnos también. Porque las facturas que mandan son ridículas. Pero en lugar, usted llega a casa y está esperando que llegue una factura. Y le llega esa factura, pero está una estampa enfrente de esa factura que dice, pagada por completo. Y usted dice, ¿cómo? A ver. $80,000 por 6 horas. Por todo lo que me hicieron, por la ambulancia, por el helicóptero y por
La gelatina que me dieran, que no me la comí, se me la comió mi viejo. ¿Le pasó eso, hermano Francisco? ¿Estaba sabrosa? Y dice aquí, pagada por completo. Y usted dice, no puede ser un error. No, se equivocaron. Y llama al hospital y le dicen, no, sí, está pagada. Así reacciona mucha gente, no la cree. Y llama al hospital y quiere sesionarse para ver si es cierto. Muchos se sienten cuando pecan y luego le piden perdón a Dios. Llegan a pensar que aún no creen en eso. ¿Será cierto que Dios me ha perdonado? ¿Que ya pagó todo? No, ¿de veras? No. Así lo ve mucha gente. ¿O qué tal si usted recibiera esa factura de la cuenta que dice pagada por completo y a la vez con esa factura recibe una carta con el director o del director del hospital diciendo, hemos decidido saldar su cuenta, no se preocupe, su cuenta ya está pagada? Con la carta y con la factura usted dice, wow, es el director del hospital me está diciendo que no me preocupe. Bueno, Dios nos ha dado una carta llamada la Biblia. Y te está diciendo, tu factura ha sido pagada y la carta te lo comprueba, que ya no tienes que pagar nada para el perdón de tu pecado y no te tienes que sentir culpable de que cómo le voy a hacer para pagar eso. ¿Cómo? No importa qué tan grande usted piense que fue su pecado, la gracia de Dios es más que suficiente para cubrir todo y todos nuestros pecados. No tiene que sentirse culpable por los pecados que Dios ya le ha perdonado. Tampoco tiene que pretender que todo está bien cuando tal vez usted mismo no se sienta perdonado. No tiene que pretender, nomás confía, mire Señor, todavía el diablo me está acusando, todavía pasa esto, pero yo creo en la carta que me dejaste. Creo en esa carta. Y tal vez usted diga, no, pues todavía tengo, pastor, algunos trucos y mañas para ocultar esa culpabilidad. Porque ya ve la gente, ¿cómo está? Bien, ahí vamos. Bien. Pero de repente se te acaban los bien. Y empieza la carcacha a tambalear, ¿no es cierto? Como Selena. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Tienes que volver a leer la carta del director diciendo, todo está pagado. No hay nada que tú puedas hacer. Mire lo que dice el Salmo 32. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Un hecho. Cuenta pagada. Cuenta pagada por completo. Toda mi culpa. ¿Cuánta de la culpa? Toda mi culpa desapareció. De parte de la carta del director del Hospital del Alma. Aprenda a aceptar completamente el perdón de Dios. Debemos recordar que Él es el Dios de toda gracia. Quiere perdonarte y derramar su gracia sobre ti. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? Claro que no. Porque nos ama. No porque lo merezcas. No. Porque te ama. Te cubre su gracia. Te cubre su gracia. Por eso esa gracia que tú y yo creemos como hijos de Dios es una gracia que fue un regalo de parte de Dios para ti. Y tienes que aceptarlo, porque esta semana que pase vas a necesitar esa gracia, porque por algo te vas a sentir mal de lo que hiciste, pensaste o dijiste. Y cuando vayas a Dios y le pidas perdón, Dios te va a decir, te perdono. Por cierto, voy a enseñarles algo. Si alguien en su vida viene y le pide perdón por lo que le hizo, no se haga el espiritual ni el indio. No, todo está bien. No conmigo, con Dios. No se haga. Perdónalo, suéltalo. Porque cuando usted reacciona así no lo quiere soltar. Usted le tiene que decir, gracias, te perdono. Porque Él le está reconociendo un mal que le hizo a usted.
usted tiene que reconocer que Él tuvo el valor de venir a hablarle a usted. Pero cuando usted dice, no es a mí, ve a pedírsela a Dios. O sea que tú eres más perrón que Dios. ¿Puedo hacerte esa comparación? No, si la suegra le viene y le pide perdón, dígale, mira suegra, gracias, la perdono suegra, pero ya no me vuelva a visitar. No se crean, no haga eso. Suelte a esa persona. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que cuando tú vienes y le pides perdón a Dios, que Dios dice, no me pides perdón, no hay fijación, porque Dios habla un poquito de inglés, no hay fijación. No, si hay fijación, Dios va a decir, sí te perdono, hijo mío, sí te perdono. Así como Dios nos trata, tú tienes que tratar a tu prójimo. Claro, te da pena porque Él reconoció, se siente mal y tú quieres aliviar su vergüenza, no importa, le vas a liberar, más que aliviar su vergüenza, vas a liberarlo de su vergüenza. Él decirle, te perdono. Porque si Él vino a pedirte perdón, es una culpabilidad que Él llevaba sobre su vida y que el Espíritu le dijo, ve y arregla cuentas con esa persona. Y cuando lo haces por Dios, Dios va a venir a tu vida y va a decirte, te perdono, la cuenta está pagada por completo. Ese es el Dios que yo sirvo. Por eso la culpabilidad no rige en tu vida, rige la gracia. Esta semana voy a hablar de la gracia. En la próxima semana voy a hablar de la gracia sanadora. De la gracia que te cubre, la gracia que puede sanar tus emociones. Voy a traer temas, amados, de la gracia donde puedes aplicar la gracia de Dios. Tu vida va a ser cambiada si en verdad abrazas la gracia de Dios. ¿Aprendió algo este día? Póngase de pie. Aquí va a haber pastores y va a haber personas enfrente después de este servicio. Si usted necesita oración de alguien, con alguien, voy a suplicarles que se queden unos segundos, pastores o líderes, nomás después de este servicio. Yo voy a orar y va a haber un canto y después del canto van a estar aquí. Pásale, va a haber, si no hay nadie, no importa, pero va a haber disponibilidad. Yo sé que el tiempo ha avanzado y ahorita a las 11 viene la otra congregación. Pero lo que quiero decirte es, medita en esta palabra. Si alguien viene, que es el diablo, y te acusa, porque ese es el trabajo de él, tú tienes que estar pronto para correrle a la cruz. Inclusive te voy a dar un consejo: escóndete siempre detrás de la gracia de Dios. Y dile al diablo, mira, lo que quieras conmigo, ahí está Cristo. Y Cristo se lo va a recordar al diablo, que no tiene ninguna potestad con algo que Él ya te ha perdonado. Siempre lo he puesto de esta manera. Si el diablo viene y te recuerda tu pasado, porque es lo único que sabe, es las mismas tácticas que él tiene. Además, no cambia. Inclusive estudia las tácticas del diablo a través de la historia, son las mismas. Pero si tú las conoces, no vas a caer rápido. Y si el diablo viene y te recuerda tu pasado, tú recuérdale a él su futuro. La Biblia dice que es un ser derrotado. Cristo le ganó en la cruz. Cristo le ganó. Y tú estás escondido detrás de la cruz de Cristo. Padre, te doy gracias, porque tu gracia es suficiente, tu gracia cubre, tu gracia es real. Y aquí estamos, Señor, porque en esta vida caminamos con culpabilidades, con penas, y nos está hundiendo esto, Señor, emocional, espiritualmente. Yo te pido, Dios, que tu gracia sea presente y nos des la confianza que podemos tener en ti de que la cuenta fue pagada. En el nombre de Cristo Jesús, declaro libertad sobre ti.